Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar del arte en la época de los sumeros. Recuerden suscribirse al canal y darle la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Los sumeros fueron la primera civilización que pobló el planeta, y por lo tanto la más antigua que se conoce. Comenzó en el 3500 a.C. Mesopotamia significa entre Dios. El término alude principalmente a esta zona en la edad antigua que se dividía en Asiria, que estaba en el norte, que era la parte alta llamada Acacia, y Babilonia, que estaba en el sur, que era la parte baja llamada Caldea. Sus gobernantes eran sacerdotes, pero eran llamados para sí. El norte era frío y montañoso, pueblo ligero y cazador. El sur es cálido y con llanuras bajas muy fértiles, pueblo comerciante, pacífico y agricultor. Sumer, en la lengua original significa la tierra del señor de los cañaverales. El paraíso sumerio se encontraba al este, desde donde nacen los 4 dioses del mundo. 2 de ellos son Tigris y Éufrates. Enki, dios del agua y de la sabiduría. Guiaba de agua a los ríos, guiaba peces y cañas a las marismas y creaba los rebaños. Protegió la naturaleza usando el diluvio decretado por los otros dioses, hartos de la proliferación y el ruido de los humanos. Era representado como una figura humana vertiendo agua de una jarra. Gobierno. Las primeras comunidades sumerias se organizaron como ciudades templo. Pues el templo fue el centro no solo de la vida religiosa, sino también de la económica y social, pues controlaba los medios de producción. Teocracia significa el gobierno de Dios. Delireoteos, que significa Dios, y Kratos, que significa poder. Organización política. La sociedad era gobernada inicialmente por los sacerdotes. Sin embargo, a medida que estas crecían y que la conducción de un ejército para defender de los invasores nómadas se hizo imprescindible, se abrió la puerta para la aparición de los reyes militares. El resto de los ciudadanos eran grupos heterogéneos de comerciantes y artesanos, campesinos libres que constituían la mayoría de la población, y los esclavos eran organizados de la siguiente manera: sacerdotes, funcionarios y militares, aldeanos, esclavos. Economía. La moneda era la plata y el cereal. Sistemas de crédito limitado eran la deuda. La economía en Mesopotamia estaba basada en la agricultura, y la división de tierras se hacía de la siguiente forma: sector estatal o público. Era propiedad del palacio como propiedad de Dios. Eran trabajadas por campesinos y eran remunerados con raciones de cebada, lana y aceite para iluminación e higiene, variaba por la edad y género. Sector privado. Eran tierras de propiedad comunal, administradas por macrofamílias a cambio de tributo. Actividades: agricultura, cebada, trigo, bis, olivo, dátiles, secano, ganadería, bovinos, ovinos, caprinos, comercio, lana, cuero, aportaciones. Inventaron el primer sistema de escritura y también el primer texto religioso, el poema de Gilgamesh. Sistemas de escritura. El sistema de escritura sumeriano no es un alfabeto. Utilizaban un sistema que tenía entre 600 y 1000 símbolos para escribir palabras o sílabas. Laruesa. Teoría heliocéntrica. Sistema solar. Ceruesa. Calendario del zodíaco. Código Hammurabi. Desarrollo de la bolsa. Uso del arco. Tabique esmaltado. Escritura cuneiforme. Leis escritas. Construcciones con arcos. ¿Qué es el sistema sexagesimal? Sistema en el que cada unidad se divide en 60 unidades de orden inferior. Se usa en la actualidad en el tiempo y amplitud de ángulos. Arquitectura. En la zona no había piedra y la madera era escasa, así que emplearon el ladrillo. Silurat significa construir en alto. Escalera para comunicarse con los dioses. Templo en formas de pirámide. Los silurás no eran lugares públicos, eran considerados la morada de los dioses.
Solo los sacerdotes tenían acceso al inferior Zirat para atender las necesidades de los dioses. Características de la arquitectura. Los muros se hacían de 3 materiales distintos: tapial, barro comprimido, azobe, arcilla machacada, ladrillo, masas de arcilla. Los edificios estaban aterrazados para protegerse de las inundaciones. Escultura sumeria. Materiales: basalto, arenisca, lapislázuli, alabastro, bronce, cobre, ouro, plata. Las obras más antiguas de la cultura sumeria son unas estatuillas realizadas con barro o piedra y representan dioses de la fecundidad. Características de las estatuillas: braquicefalismo, cabeça y rostro redondeado y macizo, ojos enormes y muy abiertos, ceja arqueada, amplia y lisa, nariz ancha y corta, boca pequeña, las manos en posición reverencial. La actitud del cuerpo obedece a la ley de la frontalidad. Simplificación de la anatomía. Hombrecillos con faldas de lana, bulto redondo. La cabeza se caracteriza por la minuciosa elaboración de la barba e incrustación de lapislázuli en los ojos. El cuerpo es poco detallado y con forma geométrica. La parte inferior es la falda sumeriana, hecha con mechones de lana. Toro androcéfalo. Es un cerebrizo legendario que tiene cuerpos de toro o león, alas de águila y cabezas de hombre. Inteirado a un muro externo. Cuidaban las puertas y muchas ciudades y palacios de civilizaciones mesopotâmicas. Ahuyentaban a los fantasmas y a los enemigos. Eran representados generalmente en parejas, umas de casalados en la entrada que protegía. Cosi y Hammurabi. Primer conjunto de leyes. Se basa en la aplicación de la ley italiana. Pintura. Muros de tabique esmaltados. Elementos decorativos en la arquitectura. Formas planas y sin perspectiva. Representaciones de guerra. Sacrificios de animales y celebraciones. Murallas de tabique esmaltado. Decorativa. Careces de perspectiva. El tabique era esmaltado. Sin sombras. Cromaticamente pobre. Los temas eran escenas de guerras y sacrificios con realismo. Figuras geométricas, personas, animales y monstruos. Literatura. Es la epopeya más antigua de la historia. Una epopeya es un relato en versos que se cuentan hazañas heroicas, mezcladas con elementos fantásticos y referencias mitológicas que generalmente representan el origen de una estirpe o pueblo. Leyendas de Gilgamesh. Tenía que matar al gigante Umbaba, guardián del país de los cedros, y haber conseguido un fabuloso tesoro. Gilgamesh enquiló regresa a Uruk, siendo adorados por todos, alcanzando un ser semidivino, que llama la atención de las diosas Astarte, quien se enamora de él. Gilgamesh la rechaza, provocando el enojo de otras 6 ases. Como castigo le envían un toro celestial para provocar una enfermedad a su amigo encuerdo, asesinándolo en 12 días. Esto hace que Gilgamesh busque la inmortalidad, sumergiéndose en las profundidades del mar buscando una planta, y cuando la consigue, se la arrebata una serpiente. Decepcionado, Gilgamesh regresa a Uruk, contemplando las murallas que mandó construir. Absurdismo. El ser humano busca un significado en el mundo de la vida humana y de la histórica, el cual sustente sus ideales y valores. Se busca una certeza metafísica de que la vida es parte de un proceso inteligible, direccionado a un objetivo ideal. Los líderes religiosos y creadores de sistemas y visiones del mundo metafísicos han tratado de saciar esa necesidad, pero sus interpretaciones del mundo no se sostienen ante la crítica. Música. Himnos de carácter ritual en cerimonias religiosas. Se cantaba para adorar al soberano Alpateci. Cánticos que se transformaban en lamentaciones a los dioses. Liras de oro. Los músicos aprendían a tocar en una escuela y formaban parte de la clase alta de la sociedad. Antes de tocar una cuerda, los intérpretes se lavaban las manos para purificarse. Arpas de toros de la arena Puabi.
En el reino real de Ur apareció una magnífica harpa en formas de trapecio invertizo y ornamentada con la cabeza de un toro barbazo, hecha en láminas de oro, montada sobre un núcleo de madera y betún, con los ojos de lapislázuli. Cuando un gobernante era enterrado se llevaba partes de su corte. Y en el caso de la reina Puab se llevaba más de 20 sirvientes, entre ellos, uno que tocaría esta harpa. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así denle like y compartan con sus amigos, comenten aquí abajo sobre el tema. Hasta la próxima.